Voy a intentar primero, pues porque soy un poco cuentero, empezar con una historia que intenta captar uno de los atributos del que dota al concepto de ciudadanía ecológica Dora Elvira. Y habla de los comienzos del teatro y su vinculación a la democracia, que obviamente va a ser el hostal o el hospedaje para el concepto de ciudadanía. Y habla de uno de los herederos de la tradición de Tepsis, porque Tepsis se considera el primer actor occidental, claro, por un gesto, que fue el de salir del coro y replicar, disentir, responder. Uno de sus herederos es Pólux, que en la época de Sófocles es quizás el actor con mayor prestigio. Le atribuyen la invención de las máscaras del teatro, de muchas de ellas. Y bueno, pues la situación que nos cuenta Diógenes Laercios es que antes del estreno, en uno de los concursos, creo que de primavera, es de Electra, pues él está con Sófocles, pues recibe como actor, él tiene que hacer justamente el papel de Electra porque las mujeres no podían actuar, no tenían ningún papel en la escena, eran los hombres con sus máscaras y con los coturnos los que hacían los papeles femeninos. Pues recibe la peor noticia que puede escuchar un padre, y es la muerte de su único hijo en la guerra. Y Pólux, como actor, como artista, tiene un compromiso ineludible con la paz. Así que frente a la propuesta que le hace Sófocles de detener la función, él dice que no, que el teatro y el arte no se silencian ante la violencia, y menos ante el ruido de la guerra. Así que en Epidauros, bajo la luz de las estrellas y de las antorchas, ante más de 30.000 ciudadanos y ciudadanas, comienza la función, acto tras acto, hasta que, no sé si recuerdo bien, creo que es el sexto acto, cuando Electra tiene que entrar con las falsas cenizas de su tío Orestes. Pólux coge la urna en la que están las cenizas de su hijo y entra en escena. Se para frente al público, abre la urna y vierte las cenizas que elevan el viento en un suave remolino para fundirse con la naturaleza. Y Pólux comienza a llorar. Y con él lloran las 30.000 ciudadanas y ciudadanos libres de Grecia. Diógenes Laercio nos invita a reflexionar sobre una posible idea de que la democracia tiene un sentido cuando cada persona siente el dolor de la otra persona como propio. Y ahí Dora Elvira habló de la compasión. Claro que luego miro alrededor y veo cómo está el mundo actualmente. Veo la indiferencia que viste el modelo de individuo que ha pues engendrado el neoliberalismo. Y pienso que estamos en el escenario opuesto de aquella idea de compasión, que sería lo contrario, la simpasión que decía Séneca, que habitando un cuerpo de un hombre, solo de hablar lo convertía en idiota. Y claro, me recuerdo que la etimología de idiota en griego es esa persona que prioriza lo privado o lo particular frente a lo común, frente al koinos. Entonces me voy al escenario que habitamos, que parece que es lo contrario a la compasión, que es el escenario de la crueldad. Creo que esa palabra define, no al 100%, porque os he escuchado y veo todo lo que se hace y veo que hay resistencia, pero en un espacio que es el espacio del poder, es la crueldad, me parece que el vestido del emperador, que solo, como decía Pedro muchas veces, no solo el niño capaz de levantar la mano y decirle, pero si está desnudo, ¿no? ¿Dónde empieza esto de la ciudadanía? Es muy difícil encontrar el origen. Yo voy a tratar de jugar en el escenario de lo ficticio. Estaba el otro día volviendo a leerme los libros de Heródoto, desde la visión del propio Heródoto y desde la Kapuscinski, en sus viajes con Heródoto, que me ayuda mucho a comprender al historiador, aunque es curioso, Kapuscinski nos lo pone como el primer reportero también, me pareció que es una visión interesante. Y al mismo tiempo volví a rebuscar entre fragmentos de la política de Aristóteles que ha mencionado y ha traído Pedro con la idea del bien, del justo medio. Y claro, en ambos encuentro la historia de Pisístrato, que es curioso, es muy gracioso porque lo cuenta Heródoto como un impostor, y a veces yo aquí me siento un impostor, como el inspector de Gogol, ¿no? Es decir, ¿qué hago yo entre gente con tal trayectoria y con tanta
y con tantos conocimientos. Y él entró con una mujer alta que vistió como un guerrero para decir que era Atenea y reclamar el poder. Pero este personaje, este impostor, a diferencia del inspector de Gogol, sí hizo bien su trabajo. Y lo que hizo fue rebajar los impuestos a la gente humilde y darles créditos gratuitos para que pudiesen montar sus granjas, y entonces aquella gente que no tenía ningún derecho bajo los tiranos empezaron a cultivar, fíjense que parece que es parte de la acción ecológica, el olivo. Y el olivo parecía un símbolo no solo de la paz, sino que era combustible, era alimento, era vestimenta, era material de construcción, y el aceite se convirtió además en una mercancía idónea para el comercio. De manera que ese aceite empieza a viajar, la posición de Atenas también es idónea, pues hasta Egipto, hacia todo el levante mediterráneo. Pero surge algo curioso que nos cuenta Heródoto, y es que para transportar ese aceite, los artesanos se sienten con la libertad, y estamos en el tránsito de la literatura de Homero a la de Hesíodo, pasamos de los héroes mitológicos a los hombres y a las mujeres trabajadoras. Y entonces empiezan a decorar esas vasijas y empiezan a firmarlas con sus nombres. Esto me recuerda a La letra escarlata, aquella novela, ¿no? Cuando el personaje habla de la importancia del nombre para salir del concepto de masa, para querer participar con sus propias palabras en lo común. Pues se genera una sensación de identidad, de dignidad entre esas personas humildes. Pero ¿qué pasa? Que Pisístrato muere y accede al poder Hipias, su hijo, que mantiene cierta línea de gobernanza hasta que le asesinan a uno de sus hermanos, y dice Aristóteles que entra en ese momento de gobierno del rencor y empieza a matar y a torturar y a hacer lo que hacen los verdaderos tiranos. Pero esta vez ese pueblo siente que le están quitando algo que acaba de apreciar porque acaba de estrenar, que es la libertad, sumada a la dignidad. Así que se rebelan y toman la Acrópolis. Y parece que en ese momento de locura nace la democracia, en cierto sentido. No sé exactamente si es así. Algo parecido nos lo cuenta Heinrich Mann, el hermano de Thomas Mann, en un breve libreto sobre la democracia, en el que nos narra, tampoco sé si es así de cierto, en el momento en que el campesinado francés está desesperado por la sucesión de sequías, por la política de derroche de Versalles, por el hecho de que hayan apoyado la independencia de las colonias americanas y han dejado una vez más a Francia en la bancarrota. Y entonces el campesinado en una larga marcha llega a Versalles, a sus doradas verjas, e implora la ayuda del rey. El rey, al que le llega un heraldo, me imagino que a informarlo, así lo narraba Heinrich Mann, está en medio de una fiesta con reyes de toda Europa y le parece una molestia insoportable, así que dice que les lancen en catapultas las manzanas podridas que han de alimentar a los cerdos. Y claro, ese campesinado que es capaz de soportarlo todo, perder al 70-80% de su descendencia de forma cruel y continua, pues no aguanta más. Y bueno, ya conocéis el resto de la historia, ¿no? Ese magnífico momento, aunque terrible, de la guillotina. Pues haciéndonos entrar, en cierta manera, en la historia de la ciudadanía moderna. Porque en ese momento se va a configurar lentamente, desde los principios de las libertades negativas que van a fundamentar ese Estado moderno, pues la ciudadanía liberal, que pasará después pues por todos los movimientos comunales y por el socialismo a una ciudadanía activa, participativa, que tendrá que ver con las libertades positivas. Y luego, curioso que esté aquí una compañera mexicana con la Constitución de Querétaro, pues nacerán el tercer vértice de esa ciudadanía, que es los derechos sociales. Derecho a la educación, a la sanidad, los derechos laborales. Y claro, obviamente todo ese caminar de la ciudadanía es costoso porque lleva dos inercias. Una, la de fortalecerla a través de un trabajo ingente institucional, de crear un organismo con apéndices que sean capaces de vigilar por esas libertades negativas, de favorecer, incluso de exigir las libertades positivas y de garantizar los derechos sociales. Eso implica un aparataje que ha costado siglos de trabajo.
y que obviamente no se ha podido extender a todas las partes del mundo, sino que ha quedado reducida a una parte privilegiada. Ya pensando en Maquiavelo, que es un actor clave de esa evolución, me vienen a la cabeza dos conceptos que son los que nos dotan de ese derecho a la ciudadanía y también a los deberes, que es el ius solis y el ius sanguinis, ¿no? Y ambos, en cierta manera, están vinculados a una territorialidad. Es el Estado-nación el que ha sido, digamos, el constructo físico para establecer toda esa red de servicios, de instituciones cada vez más complejas para fortalecer ese modelo de ciudadanía. Siempre, y es curioso, y esto ya viene con Napoleón incluso un poquito antes, con un sistema nacional de educación que fue creado en Prusia inicialmente después de la Revolución Francesa para formar e ideologizar a soldados que defendiesen por encima de todo, y sería su máximo deber, las fronteras y sirviesen a su emperador. A Napoleón le encantó esa idea y obviamente la copió. Y de ahí, fíjense que hemos tenido una historia que acaba tristemente deviniendo en el fascismo, en el nazismo, en el franquismo y en una terrible Segunda Guerra Mundial con un genocidio atroz. Y, claro, dejándonos una reflexión en aquel 45, posterior, después de tener la sombra de aquel hongo nuclear, como ya el último gesto de barbarie y de crueldad de nuestro desarrollismo, como dijo Pedro antes. Y, claro, fíjense que la pregunta que se hicieron, y que yo creo que recogió Hannah Arendt después de aquel juicio de Jerusalén, después de escuchar a Eichmann, es de ¿cómo carajo hemos llegado aquí cuando hemos evolucionado tanto? ¿Qué ha pasado para de repente, con tantos conocimientos, con tal evolución de la filosofía, de las ciencias sociales, de las ciencias físicas, con tal expansión de la educación, de repente hemos acabado mecanizando la barbarie de tal manera que sintamos indiferencia y profesionalidad, como expresó Eichmann en su momento dado, el grado de burocratización de la violencia que está volviendo ahora. Porque fijémonos que en aquellas imágenes que ya están olvidadas por la sucesión de catástrofes en el campo de refugiados de Moira, en Grecia, de repente cambiamos el nombre de campo de concentración por campo de refugiados y Europa ni siquiera se inquietó. No hablemos del Mediterráneo como cementerio en la actualidad. Entonces llegamos a la Luna. Llegamos a la Luna y entre todas las barbaries y las actitudes, es verdad que una época optimista, estamos viviendo la época del estado del bienestar, por lo menos en Occidente. De repente vimos con nuestros propios ojos, aunque fuese una pantalla de televisión, que la Tierra era finita. Que a pesar de todas nuestras barbaries había un hecho incontestable, y era que si nuestras ambiciones son infinitas, si alguien dijo antes que nuestro imaginario es infinito, la Tierra es terriblemente limitada, achatada por los polos como nos enseñaban en la escuela, e insignificante en medio del sistema solar, que es aún más insignificante en medio de la galaxia, por no decir ya en el universo. Y a la que dicen los expertos que le quedan 8.000 millones de años. Digo, ¿qué tiempo nos quedará para solucionarlo? Pero claro, ahora ya, luego me pongo a pensar que un poquito más tarde, en esos años 70, porque es el momento, y creo que lo mencionaste antes, pues nos llega el informe del Club de Roma, o lo llamamos el informe Meadows, ¿no? Por su autora, por Donella, que era el que dirigía el equipo, ¿no? Y es cuando de repente ella, cruzando el crecimiento de la población, la producción de alimentos, la industrialización, el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación, pues nos mostró un informe pesimista, al que le cayeron todo tipo de palos. Pero claro, han pasado 50 años exactamente de aquel informe y parece que la percepción que me transmitís, aunque introduzcáis ciertas dosis de optimismo, no es halagüeña, no es mucho mejor. Entonces, en este breve recorrido, porque no quiero alargarme, porque creo que habéis dicho tantas cosas interesantes que lo que tengo ahora mismo es que debería apelar a ese proverbio árabe que dice que si no puedes mejorar el silencio, cállate, para por lo menos en ese ruidoso silencio que me habéis generado debería ponerme a pensar y a reflexionar mucho.
me pregunto, o me surgió la pregunta, ante la impotencia de los Estados-nación, obviamente por la violencia con la que han sido atacados por las transnacionales, por la propia estrategia del neoliberalismo, de demoler sus sistemas públicos, sus sistemas de protección, sus sistemas de intervención. ¿Cómo vamos a pasar de ese son politicón? Y ahora le dejaré la palabra, obviamente, a la profesora Martín Hurtado. Ese son politicón que en el fondo nos hacía humanos porque crecíamos entre humanos, aprendíamos entre humanos, pasar a ese ecozón. ¿De acuerdo? Es decir, yo creo que es un desafío terrible porque obviamente la forma en que hemos construido el modelo de ciudadanía nos va a costar repensar las instituciones, repensar las fronteras, repensar hasta la forma de pensar. Porque me vienen preguntas como entonces, ¿qué derecho puede proteger el planeta como institución para imaginar esa ciudadanía ecológica? O volvería a decir, ¿cómo pasar del ius solis y del ius sanguinis al ius oecumenicus? Que sería decir, ¿cómo poder hacer una legislación que sea planetaria? Porque claro, hay un problema y es que los conceptos de ciudadanía estaban basados en argumentos morales, siempre en atribulaciones morales de herencia, basadas en la virtud. Pero claro, el tema ecológico me parece que es de argumentos históricos. Por ejemplo, el calentamiento global no viene de ahora. Cojamos cualquier cuento dickensiano y veremos que ya Londres como metrópolis y la revolución industrial ya tuvo un impacto brutal en el aumento de la temperatura, que afectó 100 años después a muchos de los pueblos del Pacífico Sur. Entonces, ¿cómo carajo crear esa reciprocidad y esa simetría cuando la acción de una metrópolis colonialista hace 200 años tiene sus efectos todavía hoy en los pueblos más débiles o más vulnerables? Entonces, claro, me cuesta imaginar la misma línea porque empiezo a ver que esa ciudadanía ecológica genera unas obligaciones asimétricas y no recíprocas. No le puedo pedir lo mismo al indígena, al cofán o el siona del Amazonas, que tiene un impacto nulo, una huella ecológica cero. Como decía Pedro, el cero existe. Puedo pedirle lo mismo que al habitante de Berlín, o al de Madrid, o al de París, o al de Nueva York. Me viene un ejemplo de un pensador holandés, no me acuerdo el nombre ahora, que se planteaba en una distopía, ¿qué pasaría si tuviésemos urnas de cristal y la pusiésemos sobre Nueva York, o Londres, o Madrid? ¿Cuánto tardarían en morirse a pesar de su tecnología y de su aparente poder prepotente? Muy poquito tiempo. Porque su dependencia de todo el resto del ecosistema es absoluta. Entonces, pensar en el concepto de ciudadanía republicana, en esa virtud cívica, o de la ciudadanía cosmopolita, como decías, que siguen siendo territoriales, me cuesta imaginarlas dentro de un concepto que es no territorial, es asimétrico y no es recíproco. Tengo que darle vueltas porque no lo tengo nada claro. Y luego encima es una ciudadanía cuyos deberes no están basados solo en lo público, como sí es verdad que se asienta al comienzo de la ciudadanía, sino en lo privado. Es una ciudadanía de 24 horas, 7 días a la semana. Es una ciudadanía de lo cotidiano que no solo precisa obviamente de la intervención sancionadora e incentivadora de las instituciones políticas, sino también de la virtud asumida de cada persona. Un compromiso no solo con uno mismo ni con el vecino, sino con las generaciones venideras para no arrebatarles las oportunidades de poder luchar por su vida. Estamos hablando de una ciudadanía de los extraños, porque es una ciudadanía en que estoy pensando en personas que ni siquiera voy a conocer. No quiero alargarme mucho más porque, claro, más que soluciones que no las tengo, tengo preguntas, porque luego me vienen... ya lo mencionaron, necesitamos otro tipo de conocimientos en la academia, otro tipo de conocimientos en las escuelas, porque frente al predominio de ese pacto saber-poder hegemónico del neoliberalismo, de lo tecnocientífico que hemos heredado de Adam Smith
¿no? Y esa idea de que la mano invisible de la economía lo arregla todo, lo regula todo, y esa forma de nominar y cosificar pues a la naturaleza, a la Pachamama como recursos naturales y a las personas como recursos humanos, que obviamente al neoliberalismo le viene al guante para cosificar y convertir todo en número, en matemático. Despersonalizarlo, pues obviamente necesita de unas epistemologías, como define muy bien Cory, del sur. Otro tipo de discursos y voces que están en las periferias, en los márgenes, y que obviamente sin el poder o la presencia que tienen en lo académico, en el pensamiento único, sí están, y ya lo habéis mostrado hoy, ofreciendo otras maneras de habitar el planeta. No como anfitriones, que es importante, sino como huéspedes. Mi madre me decía que pensase el mundo como un hostal en el que mi obligación moral o ética era dejar la habitación como la encontré y un poquito mejor, si podía, con una flor encima de la cama y un poema debajo de la almohada. Se puede pensar en muchas maneras, pero para eso, obviamente, el concepto de velocidad del que habla Virilio nos hace un flaco favor. Si hay una obligación desde la pedagogía y desde la política, es la de, como decía Mirta Colangelo, de desacelerar el mundo. A esta velocidad es imposible ningún tipo de relación sostenible, si vamos a utilizar esa palabra, o sana, con el planeta. Con el instinto o la velocidad pantagruélica de Rabelais, que es la que encarna el leviatán capitalista, no way. Se lo pondría en palabras de la propia Margaret Thatcher cuando dijo que no había alternativas, cuando sube al poder. No da ese discurso frente a cualquier proyecto de justicia. Debemos cambiar la sede de la comodidad por la sede del compromiso. Porque obviamente la gran trampa, la gran zanahoria que nos ponen es la domótica, lo cómodo, lo instantáneo. Y ahora hablará mi compañera de eso en el mundo de la hiperrealidad y de la ciudadanía digital. Darles las gracias por escuchar, por todo lo que he escuchado, que ha sido de verdad enriquecedor, problematizador, inquietante también, ilusionante. Y me quedo con preguntas chorras propias de este imbécil que soy muchas veces, como si es posible una ciudadanía ecológica comiendo carne, o vistiendo ropa de Inditex, o con piscinas climatizadas, o haciendo turismo low cost todos los meses, o usando tecnología que funciona con tierras raras, o con los satélites, o con la domótica. Entonces yo igual me planteo, no sé si es posible hablar de ciudadanía ecológica por ahora, habrá que pensarla, pero sí es verdad que podemos empezar, y ya estáis trabajando, en hablar de compromiso ecológico, de moral y de ética ecológica. Y sin más, te cedo la palabra, compañera. Muchas gracias, Andrés. Bueno, indudablemente ese recorrido histórico, artístico, filosófico, económico, político, social que ha hecho Andrés nos coloca para continuar esa reflexión, aunque tal vez efectivamente no podamos hablar de ciudadanía ecológica. Habrá que empezar a buscar las fórmulas para implementar y hacer triunfar al menos la concepción de una ética ecológica que vaya conformando otra ciudadanía. Porque dentro de todo ese elemento de la crueldad, de lo hegemónico, lo primero que podemos visualizar es el cuerpo humano como un territorio de las disputas de ese poder. Desvelar el sentido de las nuevas tecnologías del control y del sometimiento de cuerpos y mentes que van desde los estereotipos, las obsesiones, pasando por los modernos sistemas de control y vigilancia que regulan hasta los modelos estéticos, los patrones de consumo, el gusto, el placer, hasta la educación, las preferencias literarias o musicales, llegando hasta los placeres y los deleites
más ocultos, la sexualidad, la lujuria, el arte. Es decir, el sistema nos enseña a desear, nos lo indica, nos lo ordena, nos lo publicita y nos lo vende. Tal vez el lugar donde primero hay que atacar sería en el mecanismo de generación de los deseos. Las máquinas deseantes establecen lineamientos precisos donde se formatean nuestras agendas vitales colectivas, impidiendo que se desborden los límites corporales, destruyendo las pulsiones moleculares más íntimas, por desequilibradas, por lujuriosas, por blasfemas o por revolucionarias, llegando el propio deseo a desear la represión o a sucumbir fascinado, haciéndose cómplice del sistema. Es el sofisticado procedimiento que ya lo comentaba en algún artículo que hemos hablado con Elisa. Es ese sofisticado procedimiento de reducir las cabezas capturadas. Los teóricos del neoliberalismo han ido más allá, han superado las técnicas complejas y elaboradas que tenían los propios jíbaros para ese empequeñecimiento de las cabezas, aquella mera reducción física de la cabeza, porque ahora el neoliberalismo la reduce, pero para que siga funcionando, para que sea útil, servicial a la comunidad, al sistema y a la gran maquinaria. La educación neoliberal impulsa esa campaña de adiestramiento que muestra una esfera donde existe un orden mundial que manifiesta un sentido de verdad, verdad vinculada a lo real, lo que no es real no es verdadero. Y si nos quedamos entonces con lo verdadero, siempre estaremos yendo de lo mismo a lo mismo. Se expresan todos los aspectos de la vida y es mejor convertirse en vasallo de todo eso que en opositor. El carácter siempre aparece hermoso, querido, deseado, mientras que en el trasfondo oculta la terrible violencia donde se amparan sus discursos, su accionar y su pensamiento. Para garantizar el éxito de la maniobra solo faltaba aliar el poder mass media como instrumento de propaganda y desinformación, panoptizar la vida, elevar lo tecnocientífico al rango sacralizado e incuestionable de la nueva conciencia mundial monopolizada y, por supuesto, liquidar paralelamente cualquier promoción de pensamiento emancipado o de pensamiento divergente. Es decir, había que secuestrar los saberes insurgentes, aplastar las epistemologías de resistencia, ningunear el conocimiento que no sea calculable, silenciar el pensamiento contrapoder. Y la sofisticación tecnológica y mediática genera esa otra gran paradoja contemporánea. En un mundo cada vez más interconectado, habitan unos seres humanos cada vez más incomunicados. Venció el mundo de las imágenes instantáneas, de las apariencias y el artificio. Las simulaciones seguras de la realidad resultan más perfectas y creíbles que la propia realidad, que habitualmente es más desordenada, más imperfecta, más incontrolable o más caótica. La realidad virtual como sustituto de la virtual realidad. Eso sin entrar en el esperpéntico augurio de la era clónica, el conocimiento Big Data, el metaverso, la bioeconomía, que es la última propuesta en la que andan ahora en Estados Unidos,
bajo el auspicio de Biden, el nuevo proyecto bioeconómico para el mundo, la humanidad biónica, el Internet de las cosas. Habría que empezar a cuestionar, digo, la ética del algoritmo. Hasta ahora, de momento, la inteligencia artificial, la IA, reproduce los mismos sesgos y prejuicios de un mundo injusto de ideas preconcebidas. Así que lo de la objetivación desde la nueva era habrá que cuestionarlo muy mucho. Y con esto le lanzo la pelota a Daniela para que nos hable de qué es eso, qué puede ser eso de la ciudadanía digital. Muchas gracias, Cori, por esa introducción que una vez más deja el listón muy alto. Agradecer también a los que estamos acá en esta última hora de la tarde del viernes. Esperemos que este último ratito, ¿no?, sea de disfrute para todos y todas. Y gracias por la oportunidad. Voy a contar aquí un tema anecdótico, que esta es la primera vez que me presento ante un público en presencialidad. Y creo que es relevante decirlo, no solo para que entiendan mis nervios, sino para que también entendamos que desde hace 2 años más o menos, en el que empecé dando pasitos bien pequeños en este mundo de investigar y de formalizar conocimiento, más allá de lo que te exigen en un grado, por ejemplo, lo que me había tocado en los eventos en donde nos habíamos anotado para participar siempre habían sido dentro de las dinámicas virtuales online, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, dicen que si no se ve igual, no huele igual y no sabe igual, es que probablemente no sea lo mismo, ¿no? Entonces aquí, en definitiva, no se parece nada a yo estar maquillada con mi ropa de dormir, ¿no? Entonces, es un reto al que estoy contenta de enfrentar, repito, nerviosa. Y bueno, ya Cori dio un poco la primera pincelada de lo que yo quería decir, que es porque es pertinente hablar de ciudadanía digital en un seminario de ciudadanía ecológica. Y yo puse 4 razones, ¿no? La primera sería ese obvio poderío que ejercen esos que desarrollan los espacios digitales, ¿no? Y por lo tanto la influencia que tienen en absolutamente todos los sentidos de nuestra vida. El segundo sería el foco de atención que generan en las prioridades y en las atenciones de la ciudadanía general, las tecnologías y el mundo virtual, el mundo digital. La tercera sería esa constante y esa excesiva producción tecnológica empujada por una práctica como la obsolescencia programada, que viene a generar un impacto gigantesco en términos ecológicos y que busca, bueno, un alcance de beneficios económicos, ¿no? Y bueno, es un ejemplo más muy claro de ese desarrollismo que mencionaba Pedro, ¿no? Toda la idea de lo digital. Y ahí es donde un poco empecé cuando me enfrenté a este concepto, este gran concepto de ciudadanía digital, que hablamos mucho de ello, pero como que no terminamos de determinar cuál es el marco en donde se desarrolla. Y es aterricé en la idea del dígito, ¿no? de la cifra, del número, del dato, y cómo eso digital va a venir a describir una realidad que ha podido convertirse en una cifra, en un número, en un dato. Entonces, todos aquí lo sabemos, la digitalización ha sido un proceso que va más allá de catalogar información, de ordenarnos y de permitir acceder de manera más fácil a datos y al conocimiento, ¿no? Aunque aquí tendríamos que venir a distinguir muy bien sociedad de la información de sociedad del conocimiento, ¿no? Pero también ha significado la transformación de los procesos sociales, naturales y culturales en datos.
datos biológicos que se desprenden pues de nuestras analíticas de salud, que se transforman en estudios sobre nuestro ADN, que puede llegar hasta nuestros primeros ancestros, datos económicos que se desprenden bueno, del estudio de nuestros hábitos de consumo, que son captados por herramientas algorítmicas que siguen siendo pues técnicas muy afinadas, donde se estudia pues qué es lo que hacemos en el mundo digital. Y no solo lo que hacemos nosotros de manera directa cuando cojo un dispositivo y lo utilizo, sino las personas que a mi alrededor recolectan de manera bien intencionada en algunas oportunidades y no tan bien intencionada en otras, datos sobre mí, ¿no? Y al que están teniendo acceso muchas de las instituciones básicas para la vida en sociedad, ¿no? Hospitales, colegios, administraciones públicas, empresas. Entonces, entendiendo todo esto, se hace necesario hablar de las dimensiones éticas, políticas y culturales de la digitalización como concepto amplio. Pero el tema era ciudadanía digital. Entonces, lo siguiente que he hecho es un poco tratar de buscar qué conceptos se están utilizando sobre que se le han dado a la idea de ciudadanía digital y encontré dos tendencias. La primera es quienes definen a la ciudadanía digital como aquel individuo que participa, que tiene acceso y que hace un buen uso o tiene la capacidad de hacer un buen uso de los espacios digitales. Lo cual significa tener, bueno, una conciencia de cómo funciona, de los mecanismos, pues, incluso de estas propias herramientas algorítmicas, de cómo funciona la privacidad en Internet, etc. La otra tendencia es la que viene a tratar de generar símiles de la ciudadanía digital con el concepto de comunidad, entendiéndolo como un espacio donde se interaccionan, y aquí esto lo voy a poner entre comillas, ¿no?, individuos identificables, que bueno, entre también signos de interrogación podemos colocarlo, ¿no?, donde se comparten intereses comunes y se generan normas, obligaciones y sentimientos de reciprocidad. Estas dos líneas de conceptualización de la ciudadanía digital a mí me plantea una pregunta, y es si la ciudadanía digital es entonces un espacio de exclusión. Porque la brecha digital ya nos da dos pistas, ¿no? Entendiendo la brecha digital como, en primer lugar, aquel que no tiene acceso debido a que no hay infraestructuras para poder tener acceso, y aquellas personas que por temas generacionales, por ejemplo, o por simple interés, no hacen un buen uso. Entonces ya a partir de ahí, ¿no?, esa primera definición de quién tiene acceso, quién hace un buen uso, un poco se cae bajo su propio peso. Y nos plantea la idea entonces de personas que son no ciudadanas digitales, aun cuando son usuarias de la red. Y por lo tanto una idea de posibilidad de ciudadanía, de que quizás en algún momento si llegas a adquirir estos conocimientos, estas capacidades, entonces ahora sí vas a ser ciudadana digital. Aquí obviamente no todas las ciudadanías, en el sentido estricto de la palabra, están sujetas a requisitos. Ya Andrés lo estaba diciendo, el ius solis, el ius sanguinis es esa idea de que tú accedes a este catálogo de derechos y obligaciones si naces en o si naces de alguien, ¿no? Pero en Internet y en la red, o en lo digital, o en lo virtual, no hay territorio. Entonces, ¿cómo vinculamos un concepto que en sus inicios, que claro, lo que hemos estado hablando durante todas estas jornadas es que necesitamos un nuevo concepto de ciudadanía, pero afincándonos en el que tenemos, ¿no?, el base, ¿cómo vinculamos este concepto a un espacio donde no hay territorio? No hay territorio también entre grandes interrogantes, porque a pesar de que Internet, lo digital, no tiene, como dice Andrés, no es un espacio sin cartografías, sí hay controles de acceso establecidos por los estados, que se logran a través del control de la parte más material de Internet, porque vemos Internet y lo digital como algo etéreo, pero al final llega a nosotros debido a cableado y
y antenas y informáticos. Entonces, ahí ya se empiezan a generar algunos índices de control territorial, ¿no? de la información. Conseguí, entre todo esto, ¿no? una definición que da una autora que se llama Edith González, que se las quiero compartir. Ella dice que un ciudadano digital es aquella persona que utiliza tecnología de la información para mejorar su participación en la sociedad, la política y el gobierno. O sea, los que utilizan Internet regularmente y con efectividad. Y aquí ella añade otro componente, ¿no? Que es esa idea de la intensidad en el uso. Y entonces nos planteamos otra interrogante, ¿no? De lo idílico, ¿no? De que continuemos con una intensidad en el uso para poder entonces convertirnos en ciudadanos y ciudadanas digitales. Está claro con todo lo que más o menos voy diciendo, no es que no entendamos las bondades que nos ofrecen la digitalización y las tecnologías. Estamos conectados vía lo tecnológico ahora mismo, podemos extender nuestro mensaje a más personas, a generar este diálogo de saberes con otros espacios, incluso poder desarrollar afectos en las esferas digitales y sobre todo ahora con tantos fenómenos de inmigración que hay en el mundo, ¿no? Pero la cuestión es que el diálogo social con respecto a estos temas que están pasando en la red es más lento que la propia digitalización y que la propia generación de tecnologías, ¿no? Y como que eso genera un riesgo a que continuemos viendo la tecnología como un fin en vez de como un medio. Y la tecnología y lo digital, y parece que estoy repitiendo todos los adjetivos, ¿no? Pero quiero venir a referirme a este espacio, ¿no? de interacción amplio, tiene que existir sí o sí para la promoción de la justicia, pero siempre sí o sí incentivando la vinculación social. Y una vinculación social que ustedes la han mencionado mucho es esa idea de la cultura del cuidado, es esa idea de la cultura del encuentro. Y tratar, en cierta medida, de generar rupturas con la indiferencia globalizada. Yo entiendo el atractivo de consolidar el concepto de ciudadanía digital, porque automáticamente, nada más por poner esa palabrota enfrente de digital, nos indica que hay como una intención política, ¿no? Y entonces se puede confundir con que, bueno, aprovechemos este espacio para la participación, para generar debates políticos, para generar conversaciones y confrontación de ideas. Y claramente no voy a dudar el impacto positivo que puede llegar a tener, pero con ciertas, ¿no? Bajo otra vez ciertos criterios, ¿no? E interrogantes, ¿no? Y uno de esos interrogantes es este fenómeno que se ha desarrollado, que es el activismo del sofá. Yo comento, yo participo, yo converso muy cómodamente en mi pijama, en mi casa, acostada, al mismo tiempo que estoy viendo una serie en Netflix, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una participación real. Y esto se viene a vincular mucho con una idea que tiene Bauman sobre la socialización en Internet, que él comenta que se han generado, no necesariamente hay que establecer esto como una regla, ¿no? Entendamos que la diversidad de formas de uso de Internet también se da, ¿no? Igual que las formas de participación y de implicación en la sociedad, digamos, material, ¿no? Pero que entiende que la socialización en Internet a veces está caracterizada por la búsqueda y el control de con quién interacciono y con quién me relaciono y con quién converso, generando espacios o núcleos espejos, donde yo estoy viendo reflejado a alguien que piensa lo mismo que yo, que va a tener la misma idea que yo y que por lo tanto el diálogo que se genera no está basado en la idea de conflicto, no como conflicto violento, sino de contraposición de ideas. Y luego, si esa tendencia la vemos al momento de generar debate en lo presencial, pues problemas, ¿no? Y en la red, cuando te enfrentas
a una persona que piense diferente a ti, la reacción que más se ha visto es la del odio, el llamado hate y los llamados haters, ¿no? Aquí obviamente la educación tiene un gran campo para donde tiene que desarrollar la pedagogía, tiene que incidir en esta creación de conciencias y en esta práctica de conversar en diversidad de opiniones, en diversidad de realidades, y entender que la ciudadanía, y aquí me remito a la ciudadanía como concepto amplio, tiene que estar basada en un modelo de co-creación. No somos simples demandantes de nuestra comunidad política, tiene que haber un sentido de implicación, y ahí comparto con lo que decía Andrés, que es el sentido del compromiso, ¿no? El compromiso ciudadano, el compromiso con lo digital, la ética en lo digital. Sin embargo, es una realidad, ¿no? Es un hecho que estamos en un momento que es muy confuso, y en el que incluso se están dando realidades a lo que yo más o menos quizás he denominado las ciudadanías híbridas, que es personas que dependen a nivel económico y a nivel social de los espacios digitales. Se desarrollan a nivel afectivo y generan los ingresos con los que sobreviven en las esferas digitales. Y en la esfera física, claro, sigue siendo, hay ciertas atenciones de supervivencia que se tienen que atender, pero siguen desarrollándose de manera íntegra en las esferas digitales. Y ahí hemos visto cómo la pandemia, sobre todo, hizo como una explosión de todos estos otros modelos, enfatizando que eso se puede hacer, con las criptomonedas, por ejemplo, y con que incluso se han llegado comunidades a llamar criptonaciones, ¿no? Ideas de personas que con este ideal se conectan y deciden participar casi que de manera exclusiva en estos entornos. Y bueno, yo la verdad aterrizo un poco toda esta idea, ¿no? En lo que todos hemos aterrizado, me parece que con distintos nombres, ¿no? La idea de la aceleración, y en el entorno digital lo llamaría la desconexión, ¿no? La desconexión es el silencio como resistencia a todo esto que está pasando. Se está conformando como un derecho, ¿no? El derecho a la desconexión, por lo menos en el ámbito laboral, desde la pandemia hemos visto cómo el mundo digital se ha convertido en terreno fértil para desarrollar actividad económica. No podemos pensar que es algo que es una pequeñez, porque es una gran cantidad de personas que están desarrollando y sobreviven debido a esa actividad. Y esas personas, esos trabajadores y trabajadoras en los entornos virtuales, tienen un derecho como trabajadores y trabajadoras en el mundo terrenal, pero que ellos mismos se excluyen de ellos en el espacio virtual. Entonces hay una tendencia incluso de autoexplotación en el trabajo. Y se está intentando, yo sé que han habido entornos donde se está intentando llegar a consolidar este derecho a la desconexión de las personas que teletrabajan, y esta idea de me desconecto, luego existo. Pero sin embargo, hay quienes y hay sectores que lo ven como una amenaza. La amenaza que me desconecten, y una tragedia. E incluso, no tengo datos, ¿vale? Pero leí en algún artículo que estaban haciendo estudios que resultaban de manera asombrosa en un incremento de las denuncias de padres a hijos debido a actitudes agresivas al momento de limitar el uso de las tecnologías, lo cual es una cuestión pues bastante preocupante. Está claro que es un tema complejo, no quiero tampoco alargarme mucho más, hay mucho más por decir, voy a lanzar aquí algunas cositas, ¿no? La idea del acoso virtual, el cibercrimen, el amor en línea, el ocio y el streaming, la desinformación y alternativas, porque también en lo digital se están generando alternativas, esta idea, este concepto del copyleft, que viene a tratar de ser un contrario al copyright,
las páginas que promueven el código abierto, que tratan de generar una idea de transparencia. Aquí habría que preguntarnos, investigar un poco más. Yo tampoco podría profundizar mucho sobre el tema, pero que se están dando cientos intentos, ¿no? Yo quiero finalizar, ¿no?, con algunas preguntas también, ¿no? Ser ciudadano digital, en el caso de que decidamos aceptar el concepto, es entonces aceptar que somos un dato. ¿Cómo seguir pensando la intimidad, la privacidad y la publicidad en los espacios digitales? ¿Cómo pensar el espacio público? Que creo que es bastante clave, ¿no? Y somos libres en la red. A partir de ahí, dar las gracias, ¿no?, por la pasión que he escuchado acá, la poesía, las ideas y además la trayectoria que se ve, ¿no?, en todas una trayectoria de vida y de pensamiento que a los que estamos empezando nos inspira muchísimo. Y terminar con una frase que dijo Dora Elvira, ¿no?, que es la igualdad como exigencia y la construcción ciudadana por la paz, incluso la digital. Muchas gracias. Bueno, les toca el turno. Pedro, coge el micro. Gracias. Muy buenas y primero, buenas tardes de nuevo y muchísimas gracias a los tres ponentes porque al final ha habido tres ideas plasmadas. Felicitar con especial cariño a Daniela porque de verdad que lo has hecho muy bien y no podemos decir otra cosa. A los otros dos, lo de siempre, ¿vale? No, pero bueno. No, de verdad, sinceramente, muchas felicidades a los tres. Yo uniéndolo todo en un par de pensamientos, me puse a escribir y de repente me di cuenta que cuidado y ciudad tienen las mismas letras casi, ¿no? Entonces empecé a mirar. Al final, cogiatus del latín, ¿no? El cuidado significa reflexionar, ¿no? Bueno, reflexión. Y cogitare, pensar o reflexionar. Y ciudad viene de civitas, pero viene de donde está el ciudadano. No es que el ciudadano sea quien está en la ciudad, sino la ciudad es donde está el ciudadano. Entonces, eso me gusta. Lo que pasa es que yo creo que en la ciudadanía digital tenemos un grave problema. Un acto como el de Sócrates, elegir suicidio al exilio, creo que es hasta gratis en lo digital. Aquí estoy pensando en ejemplos donde hay personas aquí que se suicidaron en grupos de WhatsApp o en grupos de Facebook y no pasó nada. No generaron conciencia. El acto del suicidio de Sócrates, que es un acto mayúsculo en la vida real, en la virtualidad, ¿qué significa? A no ser que sea un grupo de familia, digan, coño, llama a Pedro que se fue y vamos a pedirle perdón. En un grupo de discusión, que yo me vaya, que sería el suicidio, ¿no? Es decir, me voy, genera alguna expectativa de valor. Por eso digo, ¿hay valores en lo virtual? Esto sería interesante de plantearlo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora, y me agarro a ahora mismo te están vendiendo por publicidad y cosas de estas la sociedad nómada. Hazte nómada. Esto está de moda. Pero tú mismo decías que los nómadas, los trabajadores digitales, tienden a autoexplotarse y a perder su condición y su conciencia de clase trabajadora, a no exigir sus derechos porque ellos mismos deciden no cogerlos. Vamos a participar en la construcción de una ciudadanía donde lo primero que hacemos es dinamitar los derechos de los conseguidos a través del esfuerzo y la muerte de un montón de compañeros y compañeras en toda la historia. Habrá que pensar si vamos a hacer a dar ese salto, ¿no? Porque al final yo entiendo que el ciudadano digital es aquel que firma y da el consentimiento para la participación en la plataforma.
Pero ¿y qué capacidad tiene de influir en las normas de esa plataforma? Porque la ciudadanía se basa en el derecho en que yo puedo participar a todos los niveles, incluso en el legislativo, por favor, que si me quitan eso, pues ciudadano lo justo, ¿no? Ahí es donde está, y Facebook es el mayor país del mundo, y Andrés y yo hemos dado clase y dimos, en una clase pusimos la pregunta de si Facebook era una democracia, y resultó que sí, era una red democracia para la mayoría del alumnado. Y entonces vamos a correr un estúpido velo y a repensar de nuevo el espacio digital como espacio de ciudadanía, porque no había una conciencia, primero, segundo cuatrimestre, de un grado como pedagogía. La respuesta mayoritaria, en un 70 y pico %, fue sí, porque ellos aceptaban las normas. Esto tiene que dar que pensar antes de lanzarnos a cualquier precipicio. Gracias. Ya nada, pues muchas felicidades, la verdad que me encantaron las dos. Ponencias, bueno, y la mini ponencia también más pequeña, ¿no? Ah, bueno. Sí, claro, no, bueno, muy bien, muy linda mesa, muchas gracias, muchas felicidades. Bueno, me uno a las felicitaciones, como no puede ser de otra manera, porque es así como que te despierta a estas horas y te alimenta, que porque no hay más, ¿verdad? Para los cansancios, ¿no? A mí se me sobreviene mucho el mundo de las adicciones, ¿no? En cuanto a esta dificultad que para muchas personas representa desconectar realmente, ¿no? Y cómo es lo adictivo y cómo ya empiezan a haber terapias o necesidad de tomar distancias con apoyo de una tercera persona porque no hay autonomía, ¿no? No hay regulación, esa pérdida de autonomía, ¿no? Y que eso, pues, está representando en edades que baja el listón de edad, ¿no? Entonces también como esa ciudadanía que toca a niños y a niñas vulnerables, ¿no? Quiero decir, a infancia, donde todavía está en una construcción la autonomía, la responsabilidad, el ejercicio de libertades, ¿no? Entonces es como que de ahí también puede haber como unos atributos y unas significaciones de democracia que empiezan a hacernos demasiadas preguntas, ¿no? Más que poder tener muchas respuestas, y nos deja ahí viendo qué puede hacer una escuela, que es democrática o que pretende ser democrática en un espacio público, y cultivar realmente formaciones para desarrollar ciertas autonomías, ¿no? Entonces, como que empieza a ser realmente ya algo, pues, que ha saltado también a espacios, ¿no? de debate en televisión, de jóvenes que dan su testimonio de cómo han ido teniendo que apoyarse en otros circuitos para salir de esas dependencias, ¿no? Que está suponiendo ese consumo convulsivo, ¿no? Y además que también es muy individualista, ¿no? Porque me relaciono yo con... Entonces, bueno, pues sí, con todo lo que representa una ecología, que es justamente lo contrario, la interdependencia, ¿no? Y la ecodependencia con un territorio con el que me uno, es como que nos confronta ahí un poquito y devuelve como muchas preguntas, ¿no? A esa formación de una escolaridad formativa para la autonomía y todo. Y bueno, no sé si alguna respuesta por ahí de cómo dejar todo eso como en ese punto medio de equilibrios inestables a otro nivel de la formación. Bueno, pues a mí me ha encantado lo que han dicho, incluso el nexo me encantó. Me pareció súper interesante, muy interesante. Y bueno, yo lo que me estaba planteando es eso, cómo pasamos de el concepto de ciudadanía, que tú lo desarrollaste muy bien, Andrés, ¿no? Ese recorrido histórico, a una ciudadanía, pues, ¿cómo? Perdón. A esa ciudadanía tecnológica, ¿no? Es decir,
ya nos estamos planteando todos los problemas que en sí arrastra ese tipo de concepto del mundo, del metaverso, del mundo de Internet, de esos espacios digitales, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que lo que también se ha convertido es en un espacio de exclusión, por determinados motivos, ¿no? Pero ¿cómo creamos esos puentes? Porque claro, hemos creado dos espacios sin el puente que conecta el uno con el otro directamente. Entonces, ¿cómo crear ese puente post haya creado esos espacios totalmente diferenciados? No sé si me explico. Es decir, hemos pasado del concepto de ciudadanía, de esa construcción del concepto de ciudadanía, a una ciudadanía tecnológica donde no veo el puente que hace que crucemos de una a otra, ¿no? Entonces, yo creo que toda la tecnología, todo ese espacio tecnológico debería servir como una herramienta para configurar también y fortalecer ese sentido de comunidad, porque me gustó mucho la frase, creo que la dijo Cori, de que esa desconexión en un mundo que jamás había estado tan conectado. Entonces, ¿cómo la herramienta de la tecnología debe ser un instrumento para generar comunidad? Que sea un instrumento que sirva para eso, que no sea el centro, sino que sea una herramienta más. Cuando se ponen en el centro, yo creo que pervertimos todo este sentido de darle prioridad a la tecnología. Entonces, no sé, es un tema, me parece muy complejo, pero que tenemos que abordarlo porque caminamos, nos empujan hacia ahí, y el espacio de pandemia ha sido un espacio de imposición, porque no nos ha quedado otra. Tenemos que estar sí o sí, porque no nos queda otro remedio. Y si no estás fuera del sistema. Entonces, ¿qué pasa con esa brecha digital? Ya no solo de género, sino entre incluso generaciones, ¿no? ¿Qué ocurre con esas personas que no tienen los medios y que quedan fuera? Es decir, en ese futuro más inmediato, ¿qué va a pasar incluso con esa clase trabajadora, que ya no tiene esa conciencia de clase trabajadora? Y también lo perjudicial dentro de ahí que ha supuesto el teletrabajo, mayoritariamente para las mujeres. Porque es perder incluso ese horario que te marca esa esfera de trabajo, ¿no? Llegas a una hora, sales una hora. Aquí no. La conexión es totalmente, son las 24 horas del día, ¿no? Por lo tanto, y eso ocurre también, que lo quiero trasladar a otra parte también que me parece muy importante, al tema de la violencia contra las mujeres. A través de la red, o el acoso a través de la red, son las 24 horas del día. Y nada, gracias porque me ha encantado. Yo, un comentario con respecto un poco a todas las participaciones. Yo ese puente que dices, ¿no?, que une el concepto de ciudadanía con el concepto de ciudadanía digital, yo no lo veo claro. O sea, en el sentido de cómo podemos hablar de ser ciudadanos digitales cuando nos falta tanta infraestructura y tanto desarrollo de conocimiento con respecto a lo que pasa. Porque no es solo la superficie del ocio y de la clara adicción que hay de parte de todos. Yo hubo un momento antes de montarme aquí que di una vueltita así, la mirada a los que estábamos, y estaban todos los móviles encima de la mesa, al lado de nuestros cuadernos de apuntes. O sea, estamos increíblemente conectados y además con atención a ello, ¿no?, en todo momento. No sé si ese puente exista. Yo lo que veo es que se está tratando de utilizar como quizás con una intencionalidad política, pero y aquí entraría un debate, que yo lo que veo es que simplemente va a ampliar los espacios de brechas y ahora hablar de una brecha democrática digital. Porque si seguimos en estos procesos de crear espacios de gobierno abierto en lo digital, pero seguimos teniendo personas que no pueden acceder o que no saben acceder o que no entienden cómo acceder, entonces ¿cómo van a ejercer sus derechos y los deberes? No digo los digitales, hablo de los generales democráticos. Y sí, ¿no?, el gran espacio de violencia. Aquí podríamos hablar de la deep web y de cómo se hacen cosas terroríficas
ventas de armas y falsificación de identidad y todas estas cuestiones en el Internet, ¿no? Y cómo llegar a regularlo, esa quizás es la palabra, ¿no? Regularlo, ¿no? Sí, no lo sé, pero que hay que conversarlo más, ¿no? Es quizás lo que yo puedo decir, obviamente. Este trabajo sobre la digitalización lo han trabajado ya ampliamente también Andrés y Cori, y les lanzo la pelota ahora a ellos. Pero yo creo que hay un riesgo, y es justamente el que en vez de ir disminuyendo brechas, sigamos ampliando y creando nuevas. Sí, lo que pasa es que son atractivas. Se sofistica la crueldad. Una forma más atractiva de seguir ninguneando a mucha gente, que no necesariamente tienen que ser incompetentes digitales o que no tienen acceso, o que, aparte de todo eso, también estarán los que no quieran ser ciudadanos digitales, los que no quieran estar atrapados en ese modelo. A mí me parece terrible esa imposición de un modelo del self-service, que no solamente ha dejado mucha gente sin trabajo, sino que también ha modelado las formas que teníamos tradicionales del acceso a los servicios. No, ahora todo hágaselo usted mismo. Por un lado, la pérdida de puestos de trabajo, pero por otro también la comodidad de los que se suponía que tenían que estar ejerciendo esa función, que ahora ya no la ejerce. No sé qué siguen pintando ahí, cuando te lo tienes que hacer tú mismo. Bueno, pero si yo empecé por no utilizar las gasolineras donde yo me tenía que poner la gasolina. Me niego si yo llego a una gasolinera que me dice, no porque no sepa bajarme, abrir el depósito y echarlo, sino porque me niego a hágaselo usted mismo, pero sígame pagando lo mismo y yo no tengo que invertir en empleados. Mucha gente no le da la gana de tener que utilizar los servicios bancarios con la app en su móvil. Sí. El señor del soy viejo pero no soy idiota, y me niego en redondo a que usted me diga que yo me tengo que descargar esa app y hacérmelo todo desde aquí, porque no va a haber una oficina donde yo pueda ir a reclamar que me están tomando el pelo. Ni siquiera cuando se equivocan ustedes cobrándome lo que no me tienen que cobrar. Pero así, si no hay nadie a quien protestarle, me dirás tú qué haces con lo que te están haciendo. O sea, es una vulneración tras otra de los derechos. Bueno, yo creo que ciudadanías digitales no va a haber jamás. Habrá otra cosa, pero no será ciudadanía. Claro, es que son dos cosas contrarias. Ciudadanía está vinculado necesariamente al sentido de recuperación de la comunidad, al sentido de lo común. Esa obsesión que tiene, que me parece fantástica, que tenemos que meternos ahí, que tiene Ángela en los últimos tiempos, hay que empezar a hablar de los bienes comunes, hay que empezar a hablar de lo común, hay que volver a hablar de lo común y hay que seguir metiendo la llaga en el tema de lo común. Eso no tiene nada que ver, desde luego, todo eso tendrá que ver con la renovación del concepto de ciudadanía, el vínculo de la... Exactamente. El vínculo es aquello que llamaba Pietro Barcelona, era el regreso del vínculo de la comunidad.
Y eso por internet no va a ser. Bueno, a mí. Si alguien decía esta mañana, se empezó a hablar pues también lo de los criterios, los conceptos de Bauman, de el amor líquido, la modernidad líquida, la vida líquida. El problema de Internet es que ya es dar el paso al estado gaseoso. O sea, es la pérdida de la vertebralidad, de la solidez, de todo lo que tuviera que ver. Es una anatomía de costillas flotantes o de ameba. Todo eso que dices de las fake news y de no sé qué, a mí me preocupa muchísimo más que como en Internet todo cabe y todo vale, no es todo cabe pero no todo vale, sino todo vale también. ¿En qué medida no estamos perdiendo la capacidad de discriminación entre la verdad y la mentira, entre lo cruel y lo cretino? Porque ya todo cabe. Y como todo cabe, si no hay una capacidad de discriminación, lo que hablábamos esta mañana, ¿por qué ha sido tan fácil? Tanto que hemos hablado, tanto que se ha escrito del dolor, del sufrimiento, del holocausto, del exilio, de las muertes, de las represiones, y de repente el auge otra vez de todos los pensamientos ultraconservador, de la vuelta del fascismo, de los movimientos neonazis, del Ku Klux Klan, el neo-Ku Klux Klan en Estados Unidos. ¿Por qué ha sido tan fácil si realmente se había penetrado en una conciencia de no volver a la atrocidad, de no volver a... No pensamos nunca que fuéramos a vivir una pandemia, no pensamos nunca que fuéramos a volver a vivir otra guerra, o que hubiera una amenaza nuclear en ciernes, o que... Y de repente se ha desencadenado así como si todos los jinetes del apocalipsis hubieran salido a cabalgar al mismo tiempo. ¿Quién ha dicho que no va a volver a...? No, que si los ensayos de los misiles no sé qué, y entonces aquí le están respondiendo porque Corea del Norte lanzó... Y de repente... ¿Y cuándo se han parado las masacres, las guerras? Pero que ahora, a través de esa mente diluida de Internet, se dé por bueno cualquier pensamiento y cualquier exabrupto que hace 10 años no cabía. No digo que no estuviera, digo que no cabía. Y sin embargo ahora la gente joven piensa que el fascismo, que Vox, que las actitudes y las conductas y las expresiones ultraconservadoras, racistas, caben dentro del espectro. Eres antidemócrata si no lo permite. Es decir, ¿quién ha dicho que en el abanico de la democracia cupiera lo antidemócrata? Eso fue lo que pasó cuando se dejó llegar al poder
a personajes históricos del otro día que cuando llegaron al poder acabaron con la democracia, pero se les dejó llegar porque entraban dentro de... ¿Cómo es posible? Ah, pero y la gente joven no lo entiende así, ¿no? Incluso ven a lo mejor las conductas o las frases o las actitudes neofascistas o neonazis casi como, yo qué sé, como parte del espectáculo. Un espectáculo que a veces a lo mejor hasta es interesante para participar, sobre todo si me organizan un botellón o me invitan a... que forma parte también de ese cautivo, esa juventud cautiva de la ultraderecha. Y en Internet se ha diluido la mentira de la verdad, lo que cabe, lo que no cabe, lo que teníamos hace 20 años, 30 años, 40 años, una generación que rechazábamos todo lo que sonara a represión, a dictadura, a imposición, a machismo, a violencia, rechazábamos todo. Eso, se nos ponían los pelos de punta de pensar que podía volver. Pues no es que pueda volver, es que está ahí ya y regresó con fuerza. Y las generaciones futuras que tanto nos preocupan se encandilan o no le dan ninguna importancia. No se alarman, no se asombran, no se asustan de que les estén tocando la puerta. Eso es lo que más me preocupa a mí de toda esta perversa estrategia diluida en las redes. Pero breve para no dejarnos con una sensación depresiva después de haber escuchado las ilusionantes y optimistas ponencias. No, pero por lo menos un equilibrio. Es una, no sé si es una intuición, pero fui informático. Y fui de los que estudié en una época en que la informática era novedosa y aprendía esos idiomas que ahora salen en Matrix, ¿no? El ensamblador y compañía, que son la arquitectura en el fondo detrás de ese mundo hiperreal. Teníamos un dicho cuando programábamos que es que si Nueva York lo construyeran informáticos caería ante el primer pájaro carpintero, la ciudad entera, con todos los rascacielos. Es cierto que ahora mismo se programa con directrices muy claras de las empresas, se llama programación vampírica. La idea es dar el paso, esto fue una indicación del asesor de Lehman Brothers en su momento dado, de convertir las necesidades en instintos. Había que dar un paso más al capitalismo y un paso más a nivel de programación, que era había que convertir a las personas de sujetos a cosas y de cosas a productos. De manera que los algoritmos programados de las redes sociales, de las aplicaciones, te convierten en un producto porque están destinados a mantenerte el mayor tiempo posible cliqueando, porque eso genera beneficios al segundo en streaming por todas las empresas que están conectadas, vulnerando en muchos casos con tu consentimiento, lo dijo Pedro, el famoso derecho de protección de datos, que es el único que realmente está como protegiéndonos. En Europa, además, solo en Europa. Pero claro, también pienso en la otra posibilidad. Es un sistema tan vulnerable que ya hemos visto y conozco cientos de casos de que jóvenes de 16, 15 años son capaces de poner contra las cuerdas los sistemas de seguridad institucionales. Planteamiento muy a lo Matrix, un poco utópico para romper con las distopías. Si realmente la ciudadanía, no sé si la vamos a llamar digital o ciudadanía secas, que igual Pedro tenía razón con el hecho de quitarnos los apellidos y hablar de ciudadanía, se alfabetizase de verdad en lo informático, en lo que es conocer los lenguajes, si supiese programar en una acción ecológica, solidaria, recíproca, yo creo que como en la Guerra de las Galaxias con la Estrella de la Muerte se podría cargar en 4 milisegundos todo el sistema de poder, por lo menos en la hiperrealidad. No sé si en la realidad, porque las estructuras son mucho más fuertes y tienen más arraigo. Pero en el mundo virtual, vuelvo a pensar en aquella metáfora de mi profesor de programación, y creo que, como decía Leia a Darth Vader, cuanto más aprietan en las redes los tiranos, más arena, más oportunidades se les escapa entre los dedos.
Si queda alguien. Damos por terminada la primera jornada del seminario por una ciudadanía ecológica. Les recuerdo que volveremos a estar todos juntos, a continuar en esta reflexión el próximo martes, día 18, a las 3 de la tarde.